presencia de Efraín Chambi, senador del MAS. Le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está, senador? Distinguido periodista, muy buenas noches. A través suyo un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso programa. Saludo a los movimientos sociales del país, a la COF, Pacto de Unidad, principalmente a las juntas vecinales que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos al tratamiento del tema. La pregunta de rigor. Considerando que hay más de 50 países en gran parte del mundo que rechazan el gobierno de Maduro, 13 países en el Grupo de Lima que le han dicho no a la permanencia de Maduro y han optado por una salida democrática, ¿cuáles son las razones por las que el gobierno nacional y el MAS respaldan a Maduro? Yo enfocaría de otra manera. En el mundo, los pueblos desposeídos, discriminados, vilipendiados, históricamente han siempre pretendido liberarse a través de la autodeterminación de los pueblos, la integración de los pueblos y la toma de los recursos naturales en beneficio de las mayorías. Esta lucha fue permanente. En esta ocasión, la demencia permanente de los gobiernos norteamericanos, no del pueblo norteamericano, y hoy de Trump, ha puesto en cuestión y en peligro a dos países hermanos, como es Venezuela y Colombia. Imagínense, ayer se ha marcado un hecho funesto en Colombia, donde la constitución política del Estado colombiano no permite bases militares en ese país. Y lamentamos que Duque se haya prestado a este tema, y no solamente permitiendo bases militares en Colombia, sino atentando a un país hermano como es Venezuela. Y lo propio ocurre con Brasil. Y lamentablemente se constituyen fichas de un gobierno como Trump, que obedece a un sistema capitalista que históricamente han concentrado el poder económico en un puñado de empresarios transnacionales, obviamente afectando la mala distribución económica en el mundo y generando pobreza, discriminación, una asimetría, pero tremendamente preocupante en el mundo. Sin embargo, abrigamos esperanzas. Si bien hoy el Grupo de Lima, aunque apostó la salida por la vía pacífica, la cual saludamos, pero la cual no deja de siempre ratificar que el Grupo de Lima obedece a este sistema político universal como es el capitalismo. Ahora, no sobrecargamos demasiado las responsabilidades de lo que pasa en Venezuela siempre a factores externos, en este caso Estados Unidos, en este caso Colombia, y dejamos de ver lo que está pasando internamente, una crisis económica gravísima, una inflación de más de 1.000.000% en este año, gente desesperada, con hambre, 3 millones de venezolanos que han huido de su país. ¿Estos factores internos no nos hablan de un problema también interno de mucha gravedad? Nosotros, como soldados de un proceso histórico revolucionario, convencidos de la liberación de los pueblos en América Latina y en el mundo, siempre vamos a compartir con la revolución bolivariana. Lo que advertimos es que ha habido un duro golpe a la soberanía de Venezuela. Y eso es, no justifica nada violar una soberanía de un hermano país, cualquier país que sea. Mira, Afganistán, Libia, Irak, Irán, Siria, a título de ayuda humanitaria, de intervencionismo, han dado un duro golpe a estos países. Hoy por hoy, si vemos qué ha resuelto el imperio norteamericano, absolutamente nada. Solamente ha generado hambruna, enfermedades, pero una pobreza galopante en estos países. Y si creen hablar de ayuda humanitaria, primero debían hablar de dar ayuda humanitaria a estos países que ellos han intervenido. Inclusive siguen muy lejos, Honduras, tapando un momento muy difícil. Venezuela tiene problemas internos probablemente que preocupa, pero Venezuela todavía está en las posibilidades de resolver ellos mismos su problemática y pueden hacerlo en el marco de lo que es la democracia plena, pero fundamentalmente basado en su constitución y los procedimientos que marca este país. Por lo que nos dice, debemos interpretar que los problemas de Venezuela son responsabilidad de Estados Unidos y no de Nicolás Maduro. Los problemas de Venezuela son de los venezolanos, del gobierno legalmente constituido. Lo que pasa es que Trump ha intentado meter mano a través de sus fichas, como es el gobierno de Duque de Colombia y también el de Brasil, deliberadamente. Y si siguen en esta dinámica, van a poner en serio riesgo, porque Colombia no es un país cualquiera. O sea, Colombia puede desatar una
una situación conflictiva seria en América Latina y para los mismos colombianos. Yo pienso que ningún colombiano en este momento debe estar de acuerdo con las bases militares en Colombia y más aún para la agresión a un país hermano como es Venezuela. Entonces, yo creo, si algo podemos rescatar en esta noche positivamente, es que el Grupo de Lima ya ha apostado todavía de que estos temas se resuelvan en paz, en democracia, en consenso, y obviamente, y si tiene que cambiarse el gobierno de Maduro, que lo hagan constitucionalmente a través de las vías democráticas, llamando a unas nuevas elecciones, como corresponde. Pero nada justificaba el tema de intervencionismo, o otro tipo de acciones que definitivamente pueden desatar inclusive a temas bélicos. Y eso obviamente tiene consecuencias realmente irreparables, incalculables, como hemos visto en el Medio Oriente. Usted nos ha hablado en dos oportunidades de la existencia de bases militares estadounidenses en Colombia, que sepamos no existen tales. ¿Cuáles son de acuerdo a la información que usted maneja? Nosotros tenemos informaciones que ha ido circulando. Hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela circula por los medios de que estuviera en total desabastecimiento, habría realmente una pobreza galopante. No es tanto así. Que hay una situación crítica económicamente existe. ¿Por qué? Porque también el gobierno norteamericano sistemáticamente ha ido cerrando o congelando cuentas bancarias de Venezuela que no han podido hacer cobros de deudas internacionales, como también hacer transacciones, o como siguen actualmente el Grupo de Lima, si bien dicen que hacen pacíficamente, pero también están endureciendo medidas contra el gobierno de Venezuela, contra el Estado de Venezuela, y eso nos parece totalmente una hipocresía real, porque no es una forma de resolver y contribuir a la resolución de este conflicto en Venezuela de la mejor manera. Pero bueno, son temas que lo manejan disfrazadamente, y obviamente que entre esas verdades, o medias verdades, pues que también se informa de que la no existencia, por ejemplo, de bases militares, que sabemos que muy bien en Colombia existe. Hay bases militares de Norteamérica, y eso es indudablemente. ¿Dónde están estas bases? Mire, yo en este momento no tengo el dato exacto, pero sí es demostrable en el país vecino de Colombia, y obviamente eso no es casual, como que en algún momento también en Bolivia intentaron firmar ese acuerdo, gobiernos pasados, como Chile también, ¿no? Intentó por esta opción. En ese entendido, yo creo en esta ocasión está en disputa la sobrevivencia de gobiernos progresistas que han estado apostando en la toma de recursos naturales, en la retoma de empresas estratégicas en beneficio de los pueblos, y de esta manera la liberación económica, política, social en América Latina y en el mundo. Hemos avanzado cualitativamente. En Venezuela el apoyo es increíble, los venezolanos, y eso es lo que no muestra la prensa, el pueblo venezolano junto a sus Fuerzas Armadas, juntos defendiendo su soberanía, y han evitado que ingrese a título de ayuda humanitaria este caballo de Troya, que en el fondo era el intervencionismo y de alguna manera afectar al gobierno de Maduro, porque en el fondo, si algo hablamos es el tema del derrocamiento al gobierno de Maduro, que es un tema de lejos visible, y obviamente el objetivo final de Trump. Yo creo que no queda otro ante también la debilidad de ese gobierno de Trump. En este momento el Congreso norteamericano está poniendo en cuestión a Trump, y si vienen temas muy complicados, felizmente también hay vientos favorables que se vienen por ahí, y esperemos que de alguna manera los pueblos que hemos emprendido a liberarnos, pues sigamos respirando y podamos seguir continuando con este proceso de liberación, y de alguna manera encontrar igualdad en el mundo, y principalmente de alguna manera erradicar la pobreza que ha generado el capitalismo. ¿Le parece a usted un acto de intervencionismo el ingreso de camiones con alimentos y medicinas para un pueblo que casi literalmente se está muriendo de hambre y que tiene en los hospitales una situación crítica donde no existen, de acuerdo a reportes de prensa tanto independientes como de otro carácter, los mínimos insumos médicos para la atención a los pacientes? Es la impostura más grande que ha generado el imperio, el capitalismo. Si algo hablamos que están muriéndose de hambre, es los países donde ya han intervenido, como es Siria, Afganistán, Irak. ¿Por qué no llevan ahí la ayuda humanitaria? Ese caballo de Troya que quisieron hacer ingresar, que además autoquemaron en la frontera con Brasil, si no me equivoco, ¿verdad? ¿No? Estaba totalmente planificado. Y muy pronto, lo bueno es que en América Latina tenemos memoria, los pueblos han reaccionado, y no voy a hacer que activen
algunas medidas revolucionarias que en algún momento ha habido en Colombia, en México, que hagan frente a este tema. Y es lo que no queremos, porque hasta aquí hemos avanzado tanto en Venezuela, Ecuador, Brasil, que a través del voto, a través de la democracia, sí se puede hacer profundas transformaciones, sin afectar al prójimo. Pero las fichas de Trump, del sistema capitalista, siguen apostando a la violencia, al armamentismo, al intervencionismo, cosa que no hace daño. Saludamos la hipocresía del Grupo de Lima, porque yo digo hipocresía porque si bien dicen que resuelvan por la manera pacífica, pero en el fondo siguen estrangulando económicamente a Venezuela, ¿no? Lo correcto era que hoy día diga por el Grupo de Lima, sí, apostamos a que resuelvan de la manera más democrática, de la manera más pacífica, pero también pedimos el desbloqueo de las cuentas y también la liberación económica del gobierno o del Estado venezolano. Aquello no ocurrió. Entonces, pero de alguna manera siempre acompaña, en tanto cuanto todos, como otros países de la UNASUR también se han pronunciado hace poco, ¿no? En la misma línea, pues en América Latina creo nadie está de acuerdo con el intervencionismo de Trump, eso está claro, y eso es lo rescatable en esta ocasión. Ahora usted nos habla de una situación de intervencionismo y de violencia, pero la única violencia que hasta el momento ha sido generada hasta hoy ha sido la del gobierno de Nicolás Maduro, que ya tiene decenas de muertos en las espaldas por los hechos de violencia, por las protestas y por los actos de represión al pueblo que se manifestó en las calles y a las últimas manifestaciones del sábado en la frontera con Brasil, que derivaron en la muerte de 2 indígenas y en decenas de heridos. ¿Fuente? CNN. ¿Cuál es la fuente? Todos los medios independientes. Yo creo que habría que esperar un poco para ser objetivos. Yo me ratifico que estos temas que usted ha anunciado deben tener fuentes de aquellos medios como las que en algún momento tuvimos en Bolivia. Sin embargo, estos hechos no dejan de preocupar. Pero ratifico que el único autor es el automontaje, ese caballito de Troya a título de ayuda humanitaria, que es sinónimo de intervención a través de bases militares que el gobierno de Colombia, por encima de su constitución, por encima de su pueblo, está permitiendo bases militares para afectar a un pueblo hermano. Le propongo revisar algunos tweets que se han generado en esta jornada. Antes del cierre de la entrevista, vamos a la característica y a mensajes que analizaron la crisis en Venezuela. Vamos al primero, el de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que se pronunció muy temprano de esta forma. Debe entender el imperio y sus lacayos que en Venezuela reina la autodeterminación de nuestro pueblo. Los problemas los resolveremos en unión nacional con el gobierno bolivariano que presido. Juntos por Venezuela, arengó el mandatario venezolano. Una opinión y un punto de vista distinto, el del analista Carlos Montaner, que escribió: de todas las escenas del 23 de febrero en Venezuela, la peor, la más obscena, fue la de Maduro y Cilia bailando salsa mientras ardían varios camiones con ayuda humanitaria para los enfermos y la gente hambreada. Un espectáculo absolutamente indecoroso que sirvió para restarle apoyo, dijo Montaner. Otro punto de vista, el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, que comentó: hermanos presidentes del Grupo de Lima, respetando nuestras diferencias políticas y como líderes democráticamente electos, les pido con mucho respeto que busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que la guerra traiga destrucción a nuestra América Latina. Y el último, se supo de una conversación telefónica entre Nicolás Maduro y Evo Morales en las últimas horas. Fue comentada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, que vía Twitter informó: recibí la llamada del hermano y jefe indio del sur, Evo Morales, en apoyo y respaldo por la heroica batalla que estamos librando en unión cívico-militar contra la injerencia imperial. La lucha por nuestra soberanía es la lucha por la dignidad de la patria grande, dijo Maduro. Para el cierre, senador, la última pregunta. Maduro dice que Venezuela está luchando contra la injerencia imperial. ¿Usted coincide con ese punto de vista o cree, como apuntan otros, que la lucha es de un gobierno dictatorial, el de Maduro, contra un pueblo que está reclamando democracia? Pero obviamente estamos
totalmente convencidos con la postura bolivariana. Maduro es electo constitucionalmente con más del 67.7% de votos en Venezuela, llevado adelante por un órgano electoral legalmente constituido. Es más, avalada por la oposición venezolana, que ha pedido adelantar las elecciones y al último momento descartan su participación. O sea, se ha hecho bajo las reglas democráticas en Venezuela. Lamentamos mucho, ante la madurez política y la conciencia del pueblo venezolano, yo creo que a la oposición venezolana, a Guaidó, que es la ficha de Trump y el capitalismo, no le ha quedado otro de activar este mecanismo del intervencionismo, que en el fondo esto podría haber desatado inclusive en un tema bélico muy serio. Felizmente esto de alguna manera se están calmando, pero en el fondo, querido periodista y pueblo boliviano, televidentes, está en cuestión los recursos naturales de la Amazonía venezolana, el petróleo venezolano, el tema del carbón, el tema de petróleo, uranio, hierro y otros recursos naturales que tiene la Amazonía venezolana y toda la Amazonía latinoamericana. Y obviamente el imperio norteamericano sabe de esto y no es de ahora. Más de 100 años que van acosando a América Latina para apropiarse de la Amazonía latinoamericana. Por eso Venezuela, Bolivia tuvo también algunos momentos de problema, y es nuestro deber reafirmar nuestro compromiso para que sigamos teniendo gobiernos del pueblo para los pueblos, para que defiendan los recursos naturales. Lo otro significa que los recursos naturales se privaticen, se entreguen a transnacionales, se exploten este recurso tan preciado, y ni siquiera para los pueblos, sino para un puñado de capitalistas en el mundo. Aunque las estadísticas dicen que Estados Unidos compra, por ejemplo, apenas 7.7% del total de petróleo que necesita de Venezuela. Muchas gracias, senador Efraín Chambi, por el punto de vista que nos ha brindado sobre el panorama que se presenta en Venezuela y en la región. Hasta una próxima oportunidad. Una pregunta permanente: ¿qué está pasando en Venezuela? Teníamos hace algunos instantes el punto de vista del gobierno respecto a este tema. Vamos ahora a analizarlo a través de un criterio independiente. Está con nosotros un experto que ya nos ha acompañado en varios temas internacionales, Álvaro del Pozo, esta vez para analizar una vez más la crisis en Venezuela. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, como siempre, un gusto estar en tu programa y dispuesto a tratar de abordar este tema que está preocupando a parte del mundo, pero sobre todo a toda la región. Tratemos de dar respuesta a esa pregunta que formulábamos en ese cuadro. ¿Qué está pasando en Venezuela? Se dice que, a propósito de los resultados del sábado, ganó Maduro porque no ingresó la ayuda humanitaria. Otros dicen ganó Guaidó porque hubo un intento frustrado de hacer ingresar los camiones que fue interrumpido por el régimen venezolano. En tu visión, ¿quién ganó, quién perdió, o hubo equilibrios en los sucesos del sábado? Yo creo que perdió la sociedad venezolana, esa sociedad venezolana que clama medicamentos, que clama comida, que clama soluciones a esa crisis humanitaria. Evidentemente, antes del sábado había mensajes muy claros. Por una parte, Maduro anunciaba casi la invasión a su territorio, por lo tanto las Fuerzas Armadas debían estar prestas a cualquier provocación de esta naturaleza. Por otro lado, el presidente interino Guaidó, o encargado, anunciaba también muy exitosamente el ingreso de la ayuda el día sábado 23. No se ha producido ni la invasión, tampoco ha podido ingresar la ayuda humanitaria. Es más, hemos visto fotografías realmente dramáticas donde se quemaba camiones, 2 camiones o 3 casi, de ayuda humanitaria. Eso, para las personas que realmente están viviendo esa crisis, debe ser una fotografía muy dura. Por lo tanto, creo que el que ha perdido es la sociedad venezolana en todos sus alcances. Ese creo que es el resultado de estos anuncios, de estos mensajes que chocaban antes del día 23. Por lo tanto, creo que el único perdedor, repito, es la sociedad venezolana. Ahora, algunos analistas dicen que Maduro ganó algo de oxígeno, no se sabe por cuánto tiempo, porque quedó descartada por el momento esa iniciativa del ingreso de ayuda humanitaria. Hoy se reunió el grupo de Lima, siguen las gestiones diplomáticas, pero Maduro también sigue donde está hace varios años,
sentado en el Palacio de Gobierno de Miraflores. Sí, la ruta crítica que vamos a ver en las siguientes semanas y quizá meses va a ser obviamente la línea de Maduro, del gobierno del presidente Maduro, que es la resistencia y la radicalización de las medidas. Y por otro lado vamos a ver, como lo hemos visto hoy a partir del Grupo de Lima, la radicalización también de la presión internacional. Es bueno leer los mensajes que ha habido en estas últimas horas. El Grupo de Lima nos deja con cierta tranquilidad, habla de una solución pacífica, invitan a toda la comunidad internacional a de alguna manera continuar con esta presión para que la resolución a este conflicto sea de los venezolanos, pero a partir de un evento electoral con credibilidad, transparente, etcétera, que le pueda dar un nuevo rumbo a Venezuela respetando sus instancias y sus instituciones democráticas. Es importante todos estos mensajes. Por lo tanto, creo que en corto plazo vamos a tener más de lo mismo. Es decir, un presidente que se radicaliza en muchas de sus medidas y la presión internacional. Ya se han anunciado muchas de estas, se está pidiendo que de alguna manera se anoten preventivamente o se embarguen los activos de PDVSA en los países de la región, parte de los que son del Grupo de Lima. El visado, se quita el visado a las autoridades venezolanas. Estados Unidos va a incrementar las medidas individuales a ciertos gobernadores o presidentes estaduales de Venezuela. Por lo tanto, esa va a ser la línea. Y creo que nos encontramos, en la medida que pase el tiempo, en una mayor tensión del conflicto. Tenemos que ser claros acá, que si bien los ciudadanos de a pie aspiramos a que no haya más muertos, no haya hambre en Venezuela, lo que se juega en este tablero de ajedrez internacional son intereses. Y aquí hay un cruce de intereses de muchos actores. Por lo tanto, todo esto es muy complejo para resumirlo muy fácilmente. Lo que Estados Unidos está haciendo a partir del presidente Trump, recuperar espacios en la región a partir de esa pérdida de espacios que ha sucedido en los últimos 10, 15 años con la presencia mayoritaria en los gobiernos de la región del socialismo del siglo XXI. Esa ausencia de Estados Unidos permitió la presencia de China y Rusia. Por lo tanto, es una pelea propia que tienen las ligas mayores y que también son parte muy determinante en este conflicto. La región llama la atención, y yo quiero destacar todo mi apoyo a todos los esfuerzos que conduzcan a una solución que se exteriorice con una elección libre de los venezolanos. Llama la atención, decía, por ejemplo, el liderazgo de Chile en este nuevo esquema del Grupo de Lima. Estábamos nosotros en Latinoamérica acostumbrados a un Chile lejos de la región, aislado de la región por voluntad propia. Tenía una política aislacionista propia, como los ingleses por mucho tiempo en su historia. Hoy aparece el presidente Piñera tratando de consolidar un liderazgo emergente en la región que nos da muestras, de alguna manera, para los bolivianos, con este sentido de todos los conflictos jurisdiccionales que tenemos con Chile, con preocupación. Por lo tanto, hay muchos intereses que están en la mesa de este gran ajedrez, actores regionales, mundiales, y propios actores muy locales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, los grupos mafiosos del Brasil, la corriente yihadista con presencia en Venezuela. Por lo tanto, vamos a seguir viendo este escenario en diferentes matices y colores. Una voluntad de llamar a unas elecciones y otra de resistir y quedarse en el poder a partir de una unidad militar. El poder militar es clave en Venezuela. Ahora ha quedado claro, tras el pronunciamiento del Grupo de Lima, que la opción militar ha sido descartada, prácticamente no cuenta con apoyo. Queda, lo mencionabas muy bien, la gestión y la presión diplomática y económica. Internamente, sin embargo, ¿qué se puede esperar? ¿Únicamente un cambio de posición de los jerarcas militares venezolanos o tendrá todavía el poder de la calle y de la movilización del pueblo venezolano que hasta ahora no ha logrado sacar a Maduro del poder? Mira, la calle en Venezuela es un tema también digno de análisis. Muchas personas de la sociedad venezolana están siendo de alguna manera extorsionadas. Si tú ves las imágenes que hemos visto estas últimas horas, vas a ver cierto apoyo del presidente Maduro. Esa gente tiene un carnet que le permite comer. Yo creo que hemos llegado a unos niveles de extorsión a la sociedad venezolana a partir de poder llevarse comida a la casa. Esa gente sí tiene acceso a
restringido plan o dieta, pero sin embargo una gran mayoría que no es parte de estos esquemas milicianos por una parte y de una sociedad civil también. Hay otra parte de Venezuela que nos ha dejado resultados como 3 millones de venezolanos fuera de sus fronteras. Por lo tanto, creo que las calles no van a lograr el cambio en Venezuela. Va a lograr esta presión internacional que haga recapacitar al poder, al cupular militar, que diga: y creo que ya no podemos más, ya no podemos seguir enterrando venezolanos, por lo tanto abriremos un espacio para convocar unas elecciones. No creo que sean las calles, porque la lucha es muy poco equiparable, es muy asimétrica. Tenemos ciudadanos venezolanos que salen a marchar, pero que son reprimidos con balas de perdigones, gases, etcétera. Por lo tanto, esa lucha es casi interminable y con muy escasas posibilidades de tener alguna victoria. Por lo tanto, creo que las calles no van a ser el escenario de la solución, y esperemos que así sea, porque las calles también pueden denotar una guerra civil. Creo que la presión internacional es lo único que queda, que el presidente Maduro reflexione si él está tan seguro de esa legitimidad que dice contar, pues que se convoquen unas elecciones limpias, soberanas, y que sea el propio venezolano el que pueda decidir ese futuro. Por lo tanto, no creo, a tu pregunta, Juan Pablo, que sean las calles las que nos puedan dar una luz en este gran problema venezolano. Por último, Álvaro, considerando todos estos elementos, la presión internacional, diplomática, la posición militar, el régimen de Maduro, podríamos decir, está en una agonía irremediable, aunque lenta, o todavía tiene un tic-tac que le da algo más de larga vida. Yo no le veo espacios de que pueda él conseguir una nueva legitimidad. No veo ningún espacio que él pueda dar un salto hacia adelante. Creo que estamos en una agonía lenta, pero finalmente una agonía. Ojalá que todas las fuerzas que son partes de este problema puedan apostar por la paz y una solución de venezolanos. La mejor solución son las elecciones, para otra vez medir esas fuerzas chavistas, maduristas de la oposición, que sea solo el pueblo venezolano que pueda darle una solución. Pero para eso se necesita continuar con esta presión internacional. Álvaro del Pozo, analista y experto en temas internacionales, le agradecemos su presencia, particularmente por la didáctica que siempre nos ofrece para intentar comprender esas señales que a veces son difíciles de desentrañar. Seguiremos atentos, Álvaro, a la evolución de este y otros temas del panorama internacional. Juan Pablo, como siempre, un gusto estar contigo. Muchas gracias por la visita.